Y yo voy a preguntar a Alejandra algunas cosas de su caso. Alejandra, ¿qué te pasó que tuviste que denunciar algo y tomar medidas y que tuviste miedo por tu vida? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Primero que nada, a PEN por el respaldo, la acogida, el interés por el caso, no solamente el mío de una servidora, sino de tantos y tantas compañeras periodistas que han sufrido violación y acoso, la falta de respeto a sus derechos, a los derechos de todos los seres humanos y en especial a quienes nos desempeñamos en esta bella profesión. Lucina, quiero agradecerte el permitirme estar en este espacio tuyo, en esta charla que estás dando con ese tema tan interesante. Mi desempeño periodístico es en la región Zacapu. Algunos medios, no solamente locales, sino regionales, han publicado por muchos años, yo soy periodista por más de 20 años, algunos de mis artículos, en los cuales pues exponemos a través de un periodismo de investigación, que es principalmente en lo que nos hemos desempeñado, algunos de los problemas que nos aquejan a los ciudadanos mexicanos y en específico pues a toda aquella región. Uno de esos problemas ha sido la devastación que han sufrido nuestros recursos forestales, nuestras áreas naturales, en base a algo que ustedes aquí en Uruapan conocen muy bien y es la producción de aguacate. Esto ha crecido, la producción de aguacate, el interés, el poderío tan grande que representa un negocio muy lucrativo, yo diría equiparable con el narcotráfico, es la producción de aguacate. Una producción que impacta de manera muy importante en la ecología, en los recursos forestales y que de manera indiscriminada ha crecido hacia aquella región. Anteriormente era Uruapan, era Tancítaro, en Zacapu no conocíamos este tipo de cultivo y con ello pues ha crecido también la comisión de algunos delitos como el cambio de uso de suelo en terrenos que no son para la siembra. A nuestros campesinos se les ha obligado, precisamente por esa mafia y esos grupos de poder, a vender sus tierras, prácticamente regalar sus tierras para convertirlas en el cultivo de aguacate. Y eso lo vive la gente de nuestras comunidades. Hemos tenido asesinatos, hemos tenido secuestros, vivimos bajo una situación de tensión y de zozobra que anteriormente, hace 5 años atrás, no lo vivíamos. A través de esos artículos es que yo pues di a conocer acerca de esta situación y de los incendios forestales provocados para la siembra de aguacate que permanecían por semanas. Nosotros tenemos el cerro de Tecolote, que se llama, al que llamamos el guardián de Zacapu, que permanecía día y noche por semanas prendido, quemándose sin que ninguna autoridad acudiera a resolver el problema, a pesar de que la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Forestal del Estado de Michoacán y muchas otras dependencias ejercen recursos federales y estatales destinados a las brigadas en contra de incendios. Esto no ocurre. Justamente parte de lo que tú comentabas hace unos momentos, la corrupción que existe en todo momento. Y todos los habitantes a todas horas del día y de la noche veíamos nuestro cerro quemándose, cuando es una cantidad impresionante de toneladas las que se producen ya en la región de aguacate a costa de todos nuestros recursos. Nos ha cambiado el clima, hemos sentido el impacto justamente de ese cambio de uso de suelo que de manera irracional se ha tenido. Y bueno, pues en base a estas publicaciones que yo estuve haciendo en diferentes medios, en radio y en los medios escritos para los que yo trabajo, fue que desde luego molestó esta situación a estos grupos de poder y es como yo empecé a recibir amenazas. Dinos algo de las amenazas que recibiste, porque eso es muy convincente. Bueno, en primera instancia yo empecé a recibir amenazas por teléfono,
en el teléfono, la radio en la que yo estoy trabajando. Yo trabajo para la Z Noticias, tenemos un noticiero de 2 a 3 de la tarde y manejo la información local. En ese espacio es que me empezaron a llamar por teléfono amenazándome de muerte, con palabras muy parecidas a las que tú acabas de mencionar. Generalmente no atiendo yo las llamadas por teléfono y generalmente pues también estamos acostumbrados a recibir críticas y comentarios cuando el radioescucha no está de acuerdo con lo que tú estás exponiendo allá. Sin embargo, bueno, pues lo que uno tiene que hacer es controlar, entender, asimilar lo que la persona que está hablando te está diciendo. Pero en esa ocasión pues se insistió mucho en que tomara yo la bocina, el teléfono al terminar el noticiero y es cuando se empiezan a presentar esas amenazas, a las cuales yo hice caso omiso, colgué simplemente. Y posteriormente ya en uno de los recorridos, yo trabajo en varios municipios, en uno de los recorridos en otro municipio que se llama Panindícuaro es donde se coloca una manta en mi coche con las amenazas por escrito, ¿no? Ya pues ahí ya es un poco más el temor de que alguien te está ubicando, alguien que sabe dónde estás, cuál es tu vehículo, a dónde te desplazas, justamente con las mismas amenazas pues que se había recibido anteriormente. Entonces el temor ahí, tal como tú lo acabas de exponer, pues es no por la integridad propia, sino también la de tu familia, porque te ubican en los recorridos que tú haces, en tu dinámica diaria, en tu papel que desarrollas todos los días, no solamente como periodista, sino como madre, como parte de una familia donde también convives y dices, bueno, pues uno de esos atentados tal vez me toca cuando están mis hijos conmigo. Es por eso por lo que acudí a presentar las denuncias. Yo había entendido, y tal vez puedes decirlo un poco más claro, que pudiste entender que te habían seguido. Ella tiene un área grande que es de su incumbencia y hubo las mismas amenazas en la estación de radio que después aparecieron donde ella iba. Entonces sabía que alguien le seguía. Eso es seguro, ¿verdad? Eso es un factor de temor que aumenta la situación. No es simplemente unos idiotas llamando a la radio que no puedan distinguir entre desahogarse y decir una crítica. No, fue un criminal. Sí, en este momento pues presento las denuncias correspondientes en los municipios que atañen a la jurisdicción y posteriormente presento un escrito ante la Fiscalía General del Estado, ya que pertenecemos a periodistas en el Estado y gracias a Dios hemos sido respaldados por estas organizaciones de compañeros periodistas, quienes en todo momento estuvieron conmigo, me acompañaron a exigir que la Fiscalía tomara cartas en el asunto. Y es que dentro de esta organización y en el propio Estado hemos ya tenido casos de muchos compañeros, compañeras, el último caso de un compañero en tierra que fue asesinado después de recibir amenazas. Hemos tenido muchos casos, entonces en un momento yo dudé en hacer esto público por la tranquilidad propia de mi familia. Sin embargo, también es un acto de solidaridad con los demás compañeros porque tenemos que hacer que el gobierno tenga conciencia de cuál es la situación que nosotros, los que nos dedicamos a esta profesión, vivimos y en la cual nos desempeñamos y que es necesario que existan reformas que permitan la libre expresión y el libre desempeño del ejercicio periodístico. Pero la Fiscalía no actuó muy bien en tu caso. Sabíamos que ella tenía el plan de transportar sus niños hasta un lugar más seguro y que le había hecho varias promesas de ayudar,
promesas falsas. Dinos un poco de lo que pasó, porque es realmente indigno lo que hizo el gobierno en este caso. Bueno, en un primer momento la atención de parte de gobierno, además de la fiscalía, fue ofrecer protección y me dieron algunas opciones. Uno era trasladarme a un domicilio en la ciudad de Morelia, donde me iban a proporcionar pues estar ahí con mi familia, con mis hijos. Yo no lo acepté. Me ofrecían que estuvieran alguna unidad de seguridad pública municipal, que de antemano sabemos no son personas capacitadas del todo, pero que estuvieran las 24 horas vigilando mi domicilio. Tampoco lo acepté porque no tenía ningún caso para mí hacer eso. Al contrario, eran más los contras que los pros de esa medida. Y por el contrario, mejor les solicité que dentro de los recorridos que yo realizo en mi labor de municipio a municipio, que siempre lo hago sola, recorriendo pues, ciertas distancias importantes, considerables, ahí se me pudiera dar acompañamiento, donde pudiera ir tal vez una unidad cerca de mí. Eso sí, lo acepté porque además no puedo dejar de trabajar. Y en eso lo acordamos. Se giraron oficios a los municipios correspondientes, se comunicaron conmigo los directores de seguridad pública para decirme que cuando yo fuera para allá me iban a recibir y me iban a apoyar estando allá. Sí, sin embargo, en una primera instancia no lo hice porque fueron 2 semanas las que yo dejé de trabajar, de seguir mis actividades normales por el temor a las amenazas que había. Y cuando yo decido justamente llevar a mis hijos, trasladarlos por su seguridad, aunque también pues era la misma situación que tú comentas, el periodo de la escuela era complicado, pero hubo un momento en que dije, mejor, yo no puedo estar así, incluso por la imposibilidad de impedirles a ellos que salieran a la calle. Son 2 adolescentes con mucha inquietud y de repente no comprendían tal vez la gravedad de la situación, o al menos el temor que yo tenía por ellos, ¿sí? Y yo decido mejor me los llevo. En ese momento me hablaron de muchos lugares, me hablaron de un sistema de protección federal, me hablaron de derechos humanos, de muchos lugares se comunicaban conmigo cuando yo denuncié esto, cuando se hizo público, yo lo diría más bien. Creo que fue más el temor de lo que podemos hacer los medios de comunicación a través de este quinto poder, que realmente el impartir justicia y el cumplir con la obligación del Estado de proteger a cualquier ciudadano mexicano. Se comunicaron conmigo de muchos lados diciéndome, dándome líneas de teléfono y asegurando que cuando yo me viera en peligro, si veía algo raro, podía llamar y que en ese momento se iba a acudir a mi auxilio. Llamé a todos los números que se me proporcionaron para que alguien me apoyara a trasladar a mis hijos y eso nunca ocurrió. Simplemente la persona representante del gobierno del estado aquí me decía que pasaba el tiempo, yo me quería ir ese día temprano y pasaban las horas y me decía, es que no me contestan en seguridad pública. Entonces yo tomé la decisión de tomar un vehículo diferente al mío y llevarme a mis hijos por mis propios medios, con el apoyo en este caso de ustedes, de PEN, que son los únicos que realmente han intervenido, así como mis compañeros periodistas a través de las diferentes organizaciones, principalmente la organización que se llama Ni Uno Más, que agremia periodistas en todo el estado de Michoacán. Esto es una historia horrible, porque en el día cuando ella, no sé si ella lo hizo suficientemente claro, ella tenía promesas de muchos organismos que iban a ayudarle en ese momento y ella había alquilado, de alguna manera tenía un vehículo no identificable y estuvo listo y tuvo que salir temprano del día con los chavos y no cumplieron, dijeron que no, otro día o no ha contestado y algo horrendo que le pasó. Entonces cuando supimos de eso nos enojamos hasta el tope. Eso es algo que su vida estuvo en entredicho y la vida de 2 chavos inocentes. Eso no es manera. Pues agradecerte, Lucina. Ojalá esto sirva
Realmente es muy poco el interés que existe por este tipo de problemas, de casos. El desinterés venga tal vez quizá de nosotros mismos como ciudadanos en muchas ocasiones por hacer nuestra voz, nuestros derechos. Y yo tengo algunos datos para concluir que les quiero compartir. Antes que nada, Lucina, decirte que concuerdo completamente contigo en todo lo que has expuesto. Me parece que aun cuando no hayas vivido un caso, afortunadamente, como los que tú vienes a exponer, estás completamente enterada, estás completamente documentada con todo lo que ocurre tal cual son los casos. Hablas de la corrupción, hablas de nuestro sistema fallido de impartición de justicia, y qué lástima que tenga que ser una persona con otros medios, una persona que tal vez viene de otro país y se interesa por lo que nos está ocurriendo, mientras a todos nosotros simplemente no hacemos nada para que las cosas cambien. De la misma manera en que concuerdo contigo completamente y plenamente, concuerdo también con el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, que afirmó: el periodismo es el oficio el más bello del mundo. Y quienes estamos en esto por convicción, creo que no vamos a dejar nunca, a pesar de esta situación. Decirte que, bueno, existen en nuestra profesión algunos riesgos concretos que no han sido tomados en cuenta por nuestro sistema. Cada vez somos más las mujeres que ejercemos el periodismo, que anteriormente pues era relegado o únicamente se reservaba para los hombres. Y muchas de nosotras nos hemos dedicado por convicción, por voluntad, por conciencia al periodismo de investigación, al periodismo ciudadano. Y en ese trabajo denunciamos la corrupción, denunciamos la falta de respeto a los derechos humanos. Nuestro trabajo, cuando toca temas delicados, molesta y molesta mucho. Sin embargo, bueno, pues es parte de que estemos organizados, estemos unidos, que nos interesemos como sociedad cuando vemos este tipo de injusticia, organizarnos y pensar muy bien a quién es la persona que le estamos dando el poder de representarnos y de estar al frente de las instituciones que son las responsables de impartir la justicia. Ciertamente no es una situación privativa de las mujeres. También nuestros colegas masculinos son víctimas de agresiones, de amenazas y bueno, muchos han terminado en los asesinatos. Pero compartiéndoles algunos de los datos que tengo aquí, de acuerdo al último informe de la Organización Comunicación e Información de la Mujer, sus siglas CIMAC, que es una organización de mujeres periodistas en el estado de Michoacán. Durante la administración de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 422 casos de violencia contra mujeres periodistas. Esto ocurrió en 31 de las 32 entidades que conforman el territorio nacional. De esas 422 atentados o situaciones de violencia, 6 fueron catalogados como feminicidios, y me parecen realmente pocos. Aun cuando fueran 6, estaríamos hablando de un asesinato de una mujer periodista por año en aquella administración. En esta administración me atrevo a decir que las cifras son muchísimo más elevadas, y también sabemos que en muchos casos, como lo ocurre también en cualquier situación de delitos contra ciudadanos, no solamente contra periodistas, no se denuncian. La inseguridad, como ya lo decía, que se vive en nuestro país, amerita reformas que nos garanticen poder ejercer esta labor periodística con seguridad, con respeto a nuestros derechos. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado como alarmante la cantidad de casos en las cuales, no solamente los casos que requieren la intervención de la comisión, del gobierno, ha señalado de manera alarmante la cantidad de casos en las que el Estado se ha mostrado débil, sin compromiso, omisa, diría yo, ante esa responsabilidad de averiguar y de impartir justicia. Y simplemente queda en una recomendación, como se le llama, hasta ahí. Lo hizo la Comisión de Derechos Humanos, pero nadie hace nada. Es un organismo no gubernamental que simplemente observa y recomienda, pero no obliga a que quienes están ocupando un cargo público en materia de impartición de justicia
haga algo, cumpla con su deber, ni se sanciona a quienes no están cumpliendo con ese trabajo. El deber del Estado mexicano es finalmente erradicar toda la impunidad en contra de quienes atentan contra la libertad de expresión. El hacerlo realmente ayudaría no solamente a terminar con toda la comisión de delitos en contra de los periodistas, sino a generar un país con mejor información, una sociedad mejor informada. Desde luego es una sociedad más libre, más participativa y desde luego más democrática. Muchas gracias, Lucina, te agradezco.